El 8 de diciembre del año 1980, a las 22:50 horas, Mark David Chapman efectúa 5 disparos contra John Lennon, ex integrante de la legendaria banda The Beatles, en el ingreso del edificio Dakota en Nueva York. Esto es lo que sucedió. John Winston Lennon nació un 9 de octubre del año 1940 en el Hospital Materno de Liverpool, en Reino Unido. Fue hijo de Julia y Alfred Lennon, este último marino mercante con ascendencia irlandesa. El padre estuvo ausente durante su nacimiento. El nombre John fue dado por su abuelo paterno y Winston por el primer ministro británico Winston Churchill, estas elecciones dadas dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Vivió en el 9 de Newcastle Road en Liverpool. El padre solía enviar pagos, pero terminó arrestado en 1944 y dejó de enviar dinero. Al regresar, 6 meses después, quiso retomar relación con su familia, pero su esposa ya estaba embarazada de otro hombre y se negó. Mientras tanto, John sufría las negligencias de ambos padres y su tía materna, Mimi Smith, no dejaba de hacer denuncias a los servicios sociales. Finalmente, su madre lo entregó al cuidado de esta un tiempo después. En julio de 1946, su padre lo estaba visitando en la casa de su tía Mimi y decidió llevárselo sin aviso con rumbo a Blackpool. Su intención era embarcar y trasladarse con su hijo a Nueva Zelanda, pero fue interceptado por Julia y su nueva pareja Bobby Dickens. Se le hizo elegir a John con quien quería quedarse, eligiendo en 2 ocasiones a su padre, pero cuando la madre comenzó a alejarse, rompió en llanto y la siguió. Tenía menos de 6 años y tardaría otros 20 años en volver a ver a su padre. A pesar de elegir a su madre al final, siguió viviendo durante su infancia con sus tíos Mimi y George Smith. Ellos tenían casa propia en el 251 de Menlove Avenue en Bolton. El matrimonio tampoco tenía hijos propios. Su tía le inculcó el gusto por la lectura y le regalaba libros de cuentos y le animaba a leer, y su tío le regaló su primera armónica y lo incentivaba a usar su cerebro resolviendo crucigramas. Fue criado como anglicano. Su madre lo visitaba a diario y a partir de sus 11 años fue él quien comenzó a visitarla a ella. Amaba profundamente a su madre y era muy distinta en carácter respecto de su tía, quien lo estaba criando. Mientras la madre era más liberal, su tía era una mujer conservadora y estructurada. John era muy sociable y tenía varias amistades en el barrio, las que mantendría a lo largo de su vida. También visitaba regularmente a su primo Stanley Parks, 7 años mayor que él, y con quien podía disfrutar salidas al cine y otros paseos. Le gustaba mucho jugar en un jardín arbolado a unos 500 metros de su casa que pertenecía al orfanato del Ejército de Salvación, y era conocido como Strawberry Field. Solía recibir castigos físicos en la escuela primaria de Dovedale, junto con su mejor amigo Pete Shotton, por sus actitudes rebeldes. Estos eran inseparables. Durante sus vacaciones escolares asistía a la feria de Blackpool junto a su primo Stanley y su prima Lila Hervey. Habían juegos y veían bandas locales de las cuales Lennon empezó a nutrirse. Cuando su prima se mudó a Escocia, Lennon la visitaba en vacaciones y se divertían juntos. Eran muy unidos. En el año 1952 aprobó el examen de ingreso a la Quarrybank High School para comenzar sus estudios secundarios. A nivel escolar tenía un rendimiento bajo y se le tildaba del payaso de la clase que hacía perder el tiempo al resto. Era muy talentoso a nivel artístico y dibujaba historietas. Mantenía el buen humor siempre. El 5 de julio del año 1955 su tío George falleció a causa de una hemorragia hepática, lo que supuso un enorme golpe para John. Por este entonces estalló el rock and roll en todo el mundo. Para 1956 se desató la locura del skiffle en todo Gran Bretaña, lo que apasionó a millones de adolescentes. Acá se acercó mucho a su madre porque ella reproducía en su casa los discos de Elvis y le enseñó a tocar el banjo. Su madre, al notar su interés, decidió comprarle su primera guitarra, una Galaton acústica de entre 5 a 10 chelines. El trato fue que la guitarra quedase en la casa de su madre, ya que la tía no estaba de acuerdo con los deseos artísticos y aspiraciones musicales de su sobrino. Mimi solía decirle: "La guitarra está muy bien, John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella". John formó una banda llamada The Quarrymen en septiembre de ese mismo año. Para 1957 ya daban conciertos locales con un estilo que combinaba skiffle y rock and roll. Ese año Lennon reprobó todos sus exámenes de nivel superior y solo pudo ingresar para la Liverpool College of Art después de que su tía hablara insistentemente con el director de esta. Acá también tuvo pésima conducta. Molestaba a los maestros al punto de que fue echado de algunas clases y se amenazaba con su expulsión. Fue en este sitio
donde conoció a su primera esposa, Cynthia Powell. El 6 de julio conoció a Paul McCartney durante un segundo concierto de su banda en una fiesta celebrada en el jardín de la iglesia St. Peter en Bolton. Un tiempo después lo invitó a unirse al grupo. Su tía reprobaba la actividad y sus nuevas amistades a quienes consideraba de clase baja. El 15 de julio del año 1958 su madre falleció en un accidente automovilístico regresando de la vivienda Smith. Un policía en estado de ebriedad la atropelló. Esto fue un golpe muy duro para Lennon. Fue echado del colegio antes de su último año. A la edad de 18 años escribió Hello Little Girl, canción que llegaría al top 10 del Reino Unido. Paul le sugirió sumar como guitarrista líder a su amigo George Harrison, pero en principio Lennon se negó porque George solo tenía 14 años de edad. Le tomó una especie de audición antes de dejarlo formar parte del grupo. Por su parte, John invitó a Stuart Sutcliffe, su amigo de la escuela de arte, para que fuera bajista de la banda. Los miembros iniciales de The Quarrymen habían abandonado el grupo. A finales de 1960, la nueva formación pasó a llamarse The Beatles. En agosto del año 1960, The Beatles cerró un contrato para dar 48 shows en Hamburgo, Alemania. Como necesitaban un baterista de urgencia, invitaron a Pete Best. Su tía se enojó profundamente con la noticia del viaje, pero no tenía voto en la decisión porque John ya era mayor de edad. Solo le quedó rogarle para que continuara con sus estudios. En Hamburgo realizaron una segunda y tercera temporada de shows. Su pareja, Cynthia Powell, viajó para acompañarlo durante este periodo. Comenzó, al igual que el resto, con el consumo de derivados de anfetaminas. A partir de 1962, Brian Epstein se convierte en representante de la banda. Influye directamente sobre la apariencia y estética del grupo. Por entonces se entera de que Cynthia estaba embarazada y deciden casarse, pero deben mantenerlo en secreto por el marketing de la banda. Lo hacen el 23 de agosto. La relación fue bastante abusiva por parte de Lennon hacia ella. Era muy celoso y posesivo y llegó a agredirla físicamente. Contó que hasta conocer a Ono, él no se había percatado de sus actitudes machistas. Yo solía ser cruel con mi mujer y con cualquier mujer. Yo era golpeador, no podía expresarme y recurría a los golpes. Peleé con hombres y golpeé a mujeres. Por eso es que siempre estoy con lo de la paz. McCartney reemplazó a Sutcliffe en el bajo y sumaron a Ringo Starr en reemplazo de Pete Best. El 5 de octubre lanzaron su primer sencillo, Love Me Do, número 17 en las listas de éxitos británicas. El 11 de febrero de 1963 grabaron en tan solo 10 horas su primer álbum, Please Please Me. Estalló la llamada Beatlemania. En sus shows en vivo los gritos eran tales que no llegaban a escucharse a sí mismos. Esto bajaba la calidad musical del grupo. En abril de 1963 nació su primer hijo, Julian. Él no estuvo presente, estaba de gira, lo conoció 3 días después de nacido. Actuaron en el Royal Variety Show frente a la familia real. For our last number, I'd like to ask your help. The people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Un año después, en 1964, aparecieron tocando en The Ed Sullivan Show en Estados Unidos. Fueron un éxito rotundo y comenzaron una gira de 2 años, además de la filmación de películas mientras seguían con su producción musical. En el medio de todo, Lennon escribió 2 libros. Por todos estos logros en tan poco tiempo, The Beatles recibió la Orden del Imperio Británico por parte de la reina Isabel II del Reino Unido en el año 1965. Toda la atención era abrumadora y el público estaba cada vez más descontrolado. Contó en una entrevista que la canción Help expresaba sus propios sentimientos. Lo decía en serio, era yo pidiendo ayuda. Se sentía saturado, había subido de peso, necesitaba un cambio. En 1966, durante una entrevista con Maureen Cleave para el Evening Standard, Lennon comentó: "El cristianismo se irá, se desvanecerá y reducirá su tamaño. Somos más populares que Jesús ahora". Esto nos llamó mucho la atención en Reino Unido, pero el problema fue cuando la entrevista fue citada en una revista adolescente en Estados Unidos. Los padres y madres escandalizados comenzaron la quema masiva de los discos de la banda. Recibieron muchas amenazas, entre ellas por parte del Ku Klux Klan. Decidieron abandonar las giras. En 1966 la banda hizo su último concierto comercial. A partir de acá, Lennon comenzó a fantasear con la idea de dejar la banda. Su consumo de drogas había aumentado luego de ser introducido involuntariamente al LSD por parte de su dentista. Su esposa dijo que por ese entonces ya se encontraba desconectado de ella. El 9 de noviembre de ese año, Lennon visitó la Galería Indica en Londres, donde conoció a Ono. Al menos esta es la versión contada por la pareja. Para 1967,
1967 se encontraba constantemente bajo las influencias del LSD. Un dibujo de Julian lo inspiró a escribir Lucy en el cielo con diamantes. Por ese entonces se publica Strawberry Fields Forever, que resulta aclamada por la crítica. La lírica de Lennon y McCartney se separan y sus estilos se comienzan a diferenciar. En agosto de ese mismo año conocen a el Maharaji Mahesh Yogi, que asisten al seminario personal de meditación trascendental que brinda en Gales. Durante este retiro fueron informados de la muerte de Brian Epstein. Sobre esto Lennon dijo: entonces supe que estábamos en problemas. Y es que ellos se dedicaban exclusivamente a componer canciones, pero no estaban involucrados en la parte comercial de la banda. Lennon y Harrison se vieron muy compenetrados en los principios de la religión oriental y los cuatro viajaron a India para continuar con sus instrucciones. Allí compusieron las canciones para los discos The Beatles y Abbey Road. El primer proyecto para la banda posterior a la muerte de Brian Epstein fue la película Magical Mystery Tour. En febrero de 1968 el grupo formó Apple Corps, empresa multimedia con distintos negocios, entre ellos Apple Records. En mayo, su esposa la encontró con Yoko Ono al regresar a su casa de Kenwood luego de unas vacaciones en Grecia. Ella estaba vestida con su bata tomando el té con John. Cynthia abandonó el hogar familiar con su hijo Julian. Terminaron resolviendo el divorcio fuera de la corte con un acuerdo de un pago de 100.000 libras mensuales, un pago anual y la custodia de Julian para ella. Lennon estaba muy involucrado con Yoko Ono y Paul con Linda, con lo cual decidieron poner ejecutivos profesionales al frente de la compañía Apple Corps. Lennon, Harrison y Starr firmaron con Allen Klein, pero McCartney se negó. Por ese entonces, Ono perdió su primer embarazo. Llamaron al niño John Ono Lennon II. El 20 de marzo de 1969, Lennon y Ono se casaron en Gibraltar y pasaron su luna de miel en el Hotel Hilton de Ámsterdam, donde pasaron una semana en la cama protestando por la paz. Poco después lanzaron una serie de 14 litografías llamadas Back One, con imágenes de la luna de miel, de las cuales 8 fueron consideradas indecentes. Planearon una segunda protesta similar en Estados Unidos, pero no les permitieron hacerlo, con lo cual terminaron haciéndola en Canadá en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal, donde grabaron Give Peace a Chance. El 22 de abril, Lennon cambió formalmente su nombre, agregando el apellido Ono al mismo. Grabaron 3 álbumes experimentales juntos: Unfinished Music No. 1, Two Versions, Unfinished Music No. 2, Live with the Lions y Wedding Album. En el año 1969 formaron la Plastic Ono Band y lanzaron el álbum Live Peace in Toronto. Entre 1969 y 1970 lanzan la mencionada Give Peace a Chance, Cold Turkey y también Instant Karma. También devolvió su medalla de honor del Imperio Británico. Lennon abandonó The Beatles en septiembre de 1969. Yo empecé la banda, yo la disolví, tan simple como eso. Procedería a pelearse 3 años con McCartney mediante declaraciones a la prensa y canciones mutuas. Con Starr estaría en contacto permanente y con Harrison tenía una relación intermitente. Su primer trabajo luego de la separación de la banda fue John Lennon Plastic Ono Band en 1970 y fue aclamado por la crítica. Ese mismo año conoce a Mai Pang, quien será relevante más adelante en su vida. Ella se convirtió en la asistente personal de la pareja. En 1971 lanzó Imagine, pero la respuesta de la crítica fue más reservada. La canción Imagine se convirtió en un himno del movimiento pacifista. El 31 de agosto de 1971 se mudó junto a Ono a Nueva York y lanzaron la canción Happy Christmas, War is Over. Primero vivieron en un hotel, luego se mudaron a un apartamento, pero sufrieron un robo, con lo cual acabaron mudándose al edificio Dakota por su seguridad. Ono y John formaron parte activa de los movimientos antibélicos, motivo por el cual se le negaba constantemente la permanencia en el suelo estadounidense. Durmió con una invitada en la casa del activista Jerry Rubin después de que George McGovern perdiera las elecciones frente a Nixon. Ono habló de esto en su canción Death of Samantha. En 1972 lanzó Sometime in New York con la colaboración de Ono y la banda Elephant's Memory. El álbum tuvo una recepción negativa por parte de la crítica. El 30 de agosto de 1972 dan sus últimos conciertos de larga duración en el Madison Square Garden. En 1973, Lennon se encontraba grabando su disco Mind Games cuando decidió, junto a Ono, separarse.
Ono le confesó a Mai Pang que estaban distanciados hacía bastante y que ella le gustaba mucho a Lennon y deberían salir juntos. Dicha separación duró solo 18 meses y estuvo en una relación con May, quien solo tenía 22 años por ese entonces. Durante este periodo reconectó con sus amistades y su hijo Julian. Pang organizó un viaje para Cynthia y Julian a Los Ángeles, donde visitaron posteriormente en conjunto Disneyland. Comenzó a ver a su hijo con más regularidad. Para inicios de 1974, Lennon aparecía regularmente en los titulares por sus noches de exceso junto a Harry Nilsson. Estuvo un periodo en Los Ángeles para producir el disco de Nilsson, pero las sesiones no llegaron a ningún lado. De hecho, luego de una noche de excesos y sin advertencia previa, estranguló a Pang y solo la soltó cuando el propio Nilsson intervino. Regresó con ella a Nueva York y grabó Wall and Bridges con la participación de Julian Lennon en las baterías. Este disco contenía Whatever Gets You Through the Night, único sencillo en solitario de Lennon que alcanzó un puesto número 1 en su vida. Él mismo contaba con coros y pianos de Elton John. Compró una guitarra Gibson Les Paul y otros instrumentos a su hijo y le enseñó distintas técnicas, alentándolo en sus intereses por la música, tal y como había hecho su madre con él. Años más tarde, Julian recordaría sobre este periodo: nos divertimos mucho, reímos un montón, la pasamos muy bien en general. Continuó colaborando con distintos colegas durante este periodo. En diciembre tenía planes de comprar una casa con Mai y se negaba a tomar las llamadas de Ono. En 1975 lanzó Rock and Roll, donde reversionaba distintas canciones. En el mes de enero decidió reunirse con Ono y no regresó a casa ni avisó a Mai. Apareció posteriormente para informarle que la separación con Ono había finalizado, pero que podían continuar su vínculo en calidad de amantes. El 9 de octubre de 1975 nació su segundo hijo, Sean Ono Lennon, mediante una cesárea. Era el cumpleaños 35 de Lennon. Yoko Ono había sufrido 3 abortos involuntarios previos, con lo cual no estaba segura de querer continuar ese embarazo. Aceptó bajo la condición de que John tomara el rol de cuidador exclusivo. Lennon decidió realizar un retiro temporal de la industria musical para poder ocuparse de su familia y las tareas del hogar. Se lanzó un disco recopilatorio llamado Shaved Fish. Se dedicó por completo a su hijo John. Él no salió de mi vientre, pero por Dios yo hice sus huesos, porque yo atendía todas sus comidas y la forma en que duerme y el hecho de que nada como un pez. El primer año de John contrató un fotógrafo personal para que le tomase fotos a diario. En una entrevista para Playboy sobre sus hijos comentó: Sean era un niño planeado y ahí radica la diferencia. No es que no quiera a Julian, él sigue siendo mi hijo sin importar que haya venido de una botella de whisky o porque entonces no había píldoras. Él está aquí, me pertenece y siempre será así. Como rutina se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para preparar las comidas de John y las actividades y pasar todo el día juntos. Durante este periodo grabó con Star una canción para su disco y anunció las noticias del hiatus en Tokio en 1977. Se dedicó a dibujar y escribir para su segundo hijo. En octubre de 1980 regresó a la escena musical con el sencillo Just Like Starting Over y al mes siguiente publicó Double Fantasy en conjunto con su esposa. También le consultaron sobre su relación con sus ex compañeros de banda, a lo que respondió: sigo queriendo a los chicos, The Beatles terminaron, pero John, Paul, George y Ringo siguen adelante. Este disco también tuvo una mala recepción. Ambos grabaron material suficiente para el segundo disco, que sería publicado de manera póstuma como Milk and Honey en 1984. Antes de continuar, les voy a contar un poco sobre Mark David Chapman para tener más contexto. Mark David Chapman nació un 10 de mayo de 1955 en Fort Worth, Texas. Hijo de David Chapman, un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y Catherine Please, una enfermera. Tuvo una hermana 7 años menor que él llamada Susan. Creció bajo los maltratos físicos y mentales por parte de su padre, tanto él como su madre. Ante la falta de control sobre su vida, fantaseaba con la posibilidad de tener dicho control sobre otros. Para sus 14 años consumía drogas y se fugó al menos por 2 semanas de su casa, permaneciendo durante ese periodo en situación de calle. Su desempeño escolar
fue pésimo. Era fanático de The Beatles y se refugiaba en la música de la banda para escapar a su realidad. A los 16 años se unió a un grupo cristiano y repartía volantes e información. Fue acá donde conoció a su primera novia. En este grupo encajó muy bien. Se llevaba bien con la gente, quienes solo hablaban maravillas de él. En los campamentos cristianos para niños era coordinador y estos lo adoraban. Para ese entonces, un compañero del grupo le recomendó el libro El guardián en el centeno de J.D. Salinger. Pronto se obsesionó con el libro al punto de querer moldear todo su ser a imagen y semejanza del personaje principal. A partir de su graduación en la Columbia High School se mudó a Chicago, donde siguió con sus actividades como cristiano, tocando la guitarra en iglesias y haciendo trabajos de voluntariado. Llegó al punto de viajar al Líbano por dicho motivo. Era excepcional en su trabajo con los niños y tan importante en su grupo que llegó a estrechar la mano del presidente Gerald Ford en una reunión en la que se le permitió participar. Impulsado por su novia, comenzó sus estudios en la Universidad Covenant en Georgia. Aquí su salud mental comenzó a ir en declive, sintiéndose menos por no poder sostener sus estudios, además de que engañó a su novia y se sentía culpable por sus acciones. Ella lo dejó y él dejó la universidad. Poco después comenzó a trabajar como seguridad en un sitio donde se le autorizó a portar armas. En 1977 tuvo un intento por quitarse la vida. Fue internado en el Castle Memorial Hospital con un severo cuadro de depresión. Al ser dado de alta, consiguió un empleo en el sitio. Sus padres se divorciaron y acompañó a su madre a vivir a Hawái. El 2 de junio de 1979 se casó con Gloria Ave, una agente de viajes que conoció mientras planificó y ejecutó un viaje por distintos países inspirado en el libro La Vuelta al Mundo en 80 días. Estuvo trabajando en el hospital nuevamente un tiempo más hasta que tuvo una fuerte discusión con una enfermera. Renunció y comenzó nuevamente a trabajar como seguridad, esta vez nocturna, en otro sitio. Comenzó a tener problemas de alcoholismo. Desarrolló una nueva obsesión, esta vez puntualmente sobre John Lennon. Comenzó a escuchar voces en su cabeza que le decían lo que tenía que hacer. Era 8 de diciembre y un anónimo Mark David Chapman dejaba el Hotel Sheraton atrás con algunas de sus pertenencias en su cuarto para dirigirse al edificio Dakota, residencia de los John Lennon. Allí estuvo esperando con otros fans para poder ver al artista. Habló con el portero de la torre, llegó a estrechar la mano de John y llamarlo Niño Hermoso en referencia a la canción Beautiful Boy cuando este salió de paseo con su niñera. Interceptó junto a otros fans a Lennon por la mañana. Este firmó algunos autógrafos y se fue con su esposa al Records Plant Studios para una sesión de grabación programada. El fotógrafo Paul Goresh captó el momento en que Lennon firmó Double Fantasy a Chapman. Más tarde, John Lennon y Yoko Ono regresaron al Dakota. Alrededor de las 22:50 horas, Mark David Chapman disparó en la entrada del edificio a Lennon unas 6 veces con un revólver calibre 38 cuando se encontraba cruzando el arco de entrada. 3 disparos dieron en su espalda y uno en su brazo izquierdo. Al ver la dimensión de las heridas de Lennon, el coche patrulla decidió trasladarlo con urgencia al hospital más cercano. Fue declarado fallecido a las 23:15 horas al ingresar de urgencia al hospital Roosevelt. Su certificado de defunción citaba heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho, pulmón izquierdo y arteria subclavia izquierda, hemorragia externa e interna, shock. En su declaración a la policía, Chapman dijo: "Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mi ser debe ser el diablo". Al día siguiente, Ono informó que no habría funeral para John. Fue cremado y sus cenizas esparcidas en Central Park, donde posteriormente tendría su memorial. En su testamento dejó prácticamente todo a Ono y John, dejando muy poco para su hijo Julian. Chapman fue condenado por homicidio en segundo grado en agosto de 1981, recibiendo 20 años a cadena perpetua. Esto debido a que pasados 20 años podía pedir la libertad condicional, pero la misma le fue negada en el año 2000 por el peso político que significaría liberar al asesino de John Lennon. Después de ello le fue negada otras 11 veces. Permanece recluido en la institución correccional de Ática a la espera de una nueva audiencia programada para febrero de 2024. Junto a The Beatles, revolucionó la industria musical por un amplio periodo, abriendo la puerta a distintas bandas de rock en el mundo e inspirando a músicos y compositores de todo el globo hasta el día de hoy.
Dejó atrás muchos escritos, canciones grabadas, demos y otras expresiones artísticas que siguen publicándose hasta el día de hoy. Se convirtió en un ícono cultural por la paz debido a su fuerte activismo a partir de su relación con su segunda esposa Yoko Ono. Ha sido honrado en una cantidad enorme de monumentos y memorials a lo largo del mundo y hasta el día de hoy cosecha gran cantidad de fans. En noviembre de 2013, la Unión Astronómica Internacional nombró Lennon a uno de los cráteres de Mercurio en su honor.